Ser podcast. Hay una España laboriosa y paciente más allá del griterío habitual de la campaña en Madrid, de los plenos del Congreso y de las batallas partidistas. Hoy estamos en Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. Y hemos visto en La Mancha, por cierto, uno de los atardeceres de primavera más hermosos que se puedan contemplar. Castilla-La Mancha es el mayor viñedo de Europa y hemos venido a compartir los proyectos y también los tropiezos de la pandemia de una tierra que tiene en el vino un importante motor económico y de marca país. Un motor que genera más de 38.000 empleos y más de 9,5 millones de jornales al año, nada menos. Se exportan vinos por valor de casi 1.000 millones de euros al año también. Les hablo esta noche desde la sede de la denominación de origen La Mancha, una de las más antiguas de España. Se creó en el año 1932. En el patio porticado de la sede hacemos hoy hora 25 al aire libre, después de cumplir con el objetivo de esta gira de la SER. A las 9 de la noche nos han contado cómo la pandemia cortó casi en seco la demanda de vino desde restaurantes y cómo se pararon las exportaciones, cómo tuvieron que buscar alternativas para dar salida a la producción en las tiendas de alimentación y en los supermercados, cómo se ha disparado el negocio online. Después, en definitiva, de acercarnos a esas otras realidades ocultas tantas veces. Salimos de los estudios de la SER para escuchar. Y ahora enseguida vamos a hablar con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje, a 3 semanas de que decaiga el estado de alarma y cuando la vacunación acusa también el frenazo de Janssen y los retrasos de AstraZeneca. La pandemia impide que esta noche tengamos público, pero sabemos que están ahí, al otro lado. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Siguen aquí conmigo Miguel Ángel Aguilar, Cristina Monge y Daniel Bernabé, en buen estado después de la cata porque solo se han mojado los labios, aunque veo todavía una copa de vino por aquí por encima de la mesa. El día en 2 minutos, Aimar. Hoy hemos sabido que España ha vacunado a 2 millones de personas esta semana contra el coronavirus. Es un dato que no se había alcanzado nunca hasta ahora, y a pesar de que Madrid es la comunidad en la que más se dispara de ayer a hoy la incidencia acumulada, la presidenta autonómica y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado hoy desviar el foco del debate hacia la vacunación, con una propuesta que dinamita el orden único y equitativo de vacunación que se sigue hasta ahora. Que las empresas puedan empezar a vacunar fuera del sistema sanitario público a sus empleados. De esta manera, empresas importantes, véase Ferrovial, etcétera, todas las empresas de constructoras o las grandes o pequeñas que tienen la capacidad, podrían ir despejando el sistema sanitario. Propone y que las permitiendo empresas que se volver lo a la puedan permitir intenten comprar en el mercado vacunas solo para sus empleados. Esto, según ha dicho Rafa Vila San Juan, director de análisis y desarrollo de IES Global y experto en vacunas, no hay dónde cogerlo. Esto es una memez. En estos momentos, no comprar en centenares de millones significa que ninguna farmacéutica te va a aprovisionar. Segundo, el precio que se está pagando en estos momentos por la compra por estados es absolutamente imposible que lo consigan unas empresas. Es decir, estaríamos hablando de triplicar el dinero que se paga por las dosis de vacunas. Pongámoslo en la benevolencia de lo que en las campañas electorales se dicen barbaridades. Esta es una de las grandes. Hacienda ha confirmado esta tarde que ha mandado ya a las comunidades los convenios para activar las ayudas directas a autónomos y empresas de los sectores económicos más afectados por la pandemia. Una vez que las autonomías devuelvan firmados estos documentos, a los 10 días se les enviará la parte que les corresponde de los 7,000 millones de euros para ayudas. Esta noche la CIA ha desclasificado documentos que revelan 2 intentos de la inteligencia estadounidense para asesinar a Fidel y Raúl Castro en la década de 1960. Al primero, a Fidel Castro, con píldoras con veneno que iban a disolver en su comida o bebida, aunque finalmente el plan no se llevó a cabo. Como tampoco se ejecutó el intento de matar a Raúl Castro en un avión entre Praga y La Habana. La CIA llegó a comprar al piloto, prometiéndole que si moría, Estados Unidos se haría cargo de sus 2 hijas y les daría educación universitaria. Estos documentos de la CIA se conocen coincidiendo con el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que ha empezado esta tarde y con el que termina definitivamente la etapa política de Raúl Castro.
tras sus casi 90 años, cede el liderazgo del único partido del régimen al mismo hombre, Miguel Díaz-Canel, al que cedió la presidencia de la isla hace 2 años, en un momento muy delicado allí en Cuba, con la situación económica claramente a peor ahora mismo, con el desabastecimiento de productos básicos agravándose, cosa que está avivando el malestar y el descontento social. Y en la contra de Hora 25... Say everything's better in the daylight. So why'd you leave me in the dark? If you're gonna say something, say something. Don't say nothing. When you believe in Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Mañana es el funeral del duque de Edimburgo y sé que tú vas a estar muy pendiente. No sé, si ya para un evento de esta envergadura el protocolo tiene que ser muy, muy complicado, no me quiero imaginar, Javois, ni imaginar cómo ha tenido que ser en la familia real británica en este momento. Pues es una metáfora de la vida. Como en cualquier familia real, se antepone la familia a lo real, creo yo, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es la colisión de 2 instituciones fundamentales, la de la familia y la de la corona. Por eso el hecho de que se extiendan 2 uniformes diferentes, no sé si lo has leído, me llama muchísimo la atención, según el rango familiar, me parece una tesis imbatible, por ejemplo, para las cenas de Navidad. Tú imagínate una cena de Navidad con cada uno con un uniforme según la cercanía que tengan con los abuelos o con los padres. En fin, separar a los discrepantes por las medallas. Pero lo que yo te quería decir y lo que me llama la atención es el hecho de que una de las instituciones que más trascendencia se dan en la vida moderna, como la monarquía, por ejemplo, colisiona en todos los países con una institución según la cual la monarquía tiene sentido, la familia. Y aquí tienen que decidir los británicos cuál de ellas es más vieja, porque las 2, al fin y al cabo, forman parte de una única, como se diría en España en los viejos tiempos, un único destino universal. Curiosa, muy curiosa paradoja. Probablemente tienen que elegir o decidir, Javois, qué familia es más real, ¿no? Es que ese es el debate. ¿Qué es más importante? ¿Qué institución es más importante? ¿La familia o la monarquía? Un beso, buen fin de semana. Un beso, buen fin de... Chao. Adiós. Now the silence is part of me and you. Hora 25. Pepa Bueno. Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, buenas noches. Muy buenas noches. Vaya Bienvenidos. Sitio, ¿eh? Vaya sitio. Bueno, un sitio extraordinario. La verdad es que La Mancha tiene... Vamos, lo resumiré. El Quijote solo se podría haber escrito aquí. No pega el Quijote en otras zonas ni de España ni del mundo. Hay que saborearla y saber, además, cómo piensa la gente de aquí, cómo se relaciona, cómo convive. Se tiene un concepto de la vida verdaderamente extraordinario. Pues de momento hemos pasado una tarde muy agradable, presidente. Me felicito, la verdad que me agrada muchísimo. Pero está usted entonces diciendo que Cervantes no era catalán. Bueno, Cervantes, si no me equivoco, la segunda parte del Quijote discurre en buena medida en Cataluña. Es más, en una playa de Barcelona es donde, después de perder la batalla, recobra la cordura y vuelve a esta tierra. Sí, de manera que, fíjese, el Quijote, por supuesto, es de Cataluña. Por eso me molesta mucho cuando algunos protestan o se quejan de los homenajes que se han hecho a Cervantes en pleno centenario de Cervantes en Cataluña. No tiene sentido ninguno, claro. Castilla-La Mancha, además de la tierra de Cervantes, es el mayor viñedo de Europa. Venimos de un año muy difícil, nos lo han contado a las 9. ¿Qué planes tiene su gobierno para fortalecer ese sector cuando llegue la recuperación? Porque llegará, presidente, tarde o temprano. Va a ser muy fuerte la recuperación. En España no es que yo quiera tener optimismo, lo que pasa es que lo hemos pasado tan mal y lo hemos visto tan oscuro, hemos gestionado tanta impotencia.
que realmente ahora nos asomamos a un balcón, a lo mejor algunos tenemos el honor y también la responsabilidad de tener algo más de información. Yo veo una perspectiva razonable en conjunto. Es más, creo que... No ha dicho razonable, ha dicho que va a haber una recuperación. Bueno, pero digo razonable fuerte, porque seguramente todos esperamos que sea de un día para otro y los milagros no existen. O sea que no existen al menos en la clase política. No sé si cada uno que crea lo que quiera. Pero lo cierto es que yo sí veo una expectativa muy positiva, lo estamos notando desde muchos puntos de vista. Si uno echa cuentas de los sectores que se han paralizado, muchos tienen que ver con el sector agroalimentario, que en esta región es brutal. Somos una enorme despensa. Tengan en cuenta que esta es una región en la que cabe Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Allí hay 26 millones de habitantes, aquí 2. Es decir, eso tiene cosas buenas y algunas veces problemáticas. Pero lo cierto y verdad es que tenemos multitud de productos, todos se venden extraordinariamente bien. Y claro, lógicamente, unas veces están afectados por el virus, otras veces ha sido por otro tipo de epidemias que afectan a la viña. Yo acabo de pedir ayer mismo como presidente, soy presidente de la Asociación Europea de Regiones Vitivinícolas, que aúna a comunidades autónomas y a regiones de Europa, una especie, digamos, de lobby, ahí se entiende bien, en Bruselas, junto con productores. Es una organización bastante curiosa y ahora está cogiendo importancia. Y acabo de firmar una carta en nombre de todas estas regiones pidiendo a los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea que el 26 de abril tomen medidas excepcionales para el sector de vino, como se ha tomado en otros momentos. Campos, ¿no? sí. No, y en otros momentos, porque es un sector muy importante, ¿no? La política agraria comunitaria, el conjunto del gasto comunitario es el 40% de todo el presupuesto de la Unión Europea, de manera que sí, es determinante. El frenazo de Janssen y los retrasos de AstraZeneca han alterado mucho el plan de vacunación que usted tenía en esta comunidad. Bueno, es un plan, digamos, es un plan que evoluciona, para entendernos. Nunca hemos terminado de saber en qué momento van a llegar las vacunas, porque además es imposible. Yo creo que no valoramos en perspectiva la etapa que estamos viviendo. Es verdad que todo ha sido muy doloroso y lo sigue siendo y lo va a ser durante un tiempo. Pero lo cierto y verdad es que no se conoce en la historia de la humanidad que antes de cumplirse un año de conocerse el virus, hay millones y millones de vacunas funcionando en el mundo y funcionando. Tengan en cuenta que le está contestando una persona que hace 4 meses era tan presidente de la Junta como hoy y nadie nos garantizaba que ni cuántas, ni sobre todo nos garantizaban si iban a funcionar. Están funcionando todas. Evidentemente algunas contraindicaciones, pero en su conjunto el sistema está respondiendo muy bien. Yo creo que va a haber muchas. Estos próximos días estaremos muy atentos a ver si los comités científicos, que no solo hay que aplaudirlos desde los balcones, también hay que hacerles caso, porque es que hay gente que se hincha a aplaudir, pero luego a la hora de la verdad no les hace caso en las decisiones a tomar. Pues los comités científicos están ahora decidiendo si algunas de estas vacunas que requieren 2 dosis se pueden quedar en una, un modelo británico para entendernos, lo cual significaría un cambio trascendental. Hombre, porque duplicaríamos la posibilidad, ¿no? Sí. Hay que considerar que el sistema de vacunación no está pensado solo para este primera atacada universal. Nosotros aquí en mayo probablemente ya estén vacunadas por encima de los 65 años. Tengan en cuenta que la media de fallecimiento está en 76. Quiere decirse que cuando España tenga vacunada a la gente mayor de 70, mayor de 65, por supuesto, cuando tengamos vacunados al 70% que en otoño puede estar, o a final del verano, ¿no? Realmente es que cambia por completo. Hay un punto de inflexión absoluto, ¿no? O sea, tendremos un problema, tendremos una pandemia, habrá que seguir vacunándose años y años, por tanto estamos hablando de un macronegocio enorme que hay que gestionar bien, donde hay intereses comerciales. Pero lo cierto y verdad es que va a cambiar por completo la dinámica. ¿Y quién lo hubiera dicho hace un año? Cuando estábamos encerrados, muertos de miedo, cuando era una quimera, ¿no? Pensar en la vacuna. Lo peor de cuando se nos moría tanta gente, y además sin darnos ni cuenta de un día para otro, realmente lo peor, con mucha diferencia, es no tener ninguna seguridad en nada de cuándo podía acabar, de cómo podía evolucionar. Ir pues parcheando como se podía. Hoy las cosas es que son, bueno, muy distintas y de hecho tenemos una legión de profesionales especializados y ya muy preparados que combaten muy bien el virus. Sobre vacunas, hoy Díaz Ayuso ha defendido que las grandes empresas puedan comprar vacunas para su personal y ponérselas por su cuenta, comprar por su cuenta y vacunar a su personal. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver, yo 2 consideraciones. Yo no voy a entrar, por supuesto, en la campaña de Madrid por respeto institucional y porque no es mi papel, lógicamente, ni quiero intervenir ni nada que se malinterprete, pero obviamente sí hay 2 consideraciones. La primera es que la vacuna le va a llegar a todo el mundo.
Y yo lo que pediría es que todos, los políticos, todos, unos y otros, tengamos el sentido común que está teniendo la gente. Ni se imagina la enorme tranquilidad con que la gente está esperando que le llamen. No hay ansiedad, no hay dramatismo, o sea, la gente está confiando en un sistema que le va a garantizar que en unas semanas, en unos meses, todo el mundo va a tener vacuna. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente entiende que hay que vacunar por un orden evidente de mayor riesgo de fallecimiento. Esto es una cosa de sentido común. Y por tanto, lo que pasa es que, claro, yo creo que habría que apartar el debate político de algo que es estrictamente técnico. Pero no ha pasado en toda la pandemia eso. Pues yo lo lamento, porque no ha pasado. ¿Qué me va a contar? Que a mí, claro. a mí los mismos que me insultaban cuando había 100 fallecimientos al día, los mismos son los que ahora insultan y decían que nos insultan diciendo que había que tomar medidas, que había que restringir. Hoy son los mismos que insultan cuando tomamos medidas y restringimos. Es que es lamentable y muy triste. Ya que hablamos de Madrid, no quiero que entre en campaña, pero usted es comunidad limítrofe. Sí, usted mantiene cerrada perimetralmente su comunidad con 182 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, y Madrid la mantiene abierta con 372 casos. Hoy los científicos, las sociedades científicas españolas, pedían, entre otras cosas, coordinación de las administraciones, pero parece que no hay manera, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que las medidas... En realidad el protocolo de actuación no es un protocolo muy diferente. Lo que pasa es que hay quien está empeñado en enfatizar o en llevar permanentemente la contraria, pero enfatizar los matices. Pero no nos engañemos, el virus no se mueve con las personas. Por consiguiente, si quieres acorralar al virus y quieres acabar con él, obviamente antes de la vacuna y antes del medicamento que vendrá también, pues hay que interrumpir la movilidad. No tiene vuelta de hoja. Si es que esto no lo discute ni un niño de 5 años. Y hay muchas decisiones. Yo, por ejemplo, la que más valoro de todas las que hemos ido tomando, la más clara, yo recuerdo que pedimos que fuera obligatoria la mascarilla al principio, cuando todo el mundo decía que no era necesario, que la lleváramos en el bolsillo, que poco más o menos era un trastorno. Pues yo siempre decía, llevar mascarilla significa cumplir. Y solamente saber que la gente está cumpliendo es un cambio de hábito tremendo. Fíjese que el llevar la mascarilla ha hecho que en España, que habitualmente todos los años indirectamente morían 6.000 personas de gripe, gripe común, este año se han diagnosticado 7 casos oficiales, ¿no? Bueno, eso junto con otras medidas. Yo cuando vi la decisión que, por ejemplo, tomó Macron, porque aquí cuando alguien toma una buena decisión, pues la imitamos sin ningún tipo de complejo ni arrugarnos. Cuando se planteó el toque de queda, para mí ha sido de lo más eficaz. ¿Por qué? Porque lo podemos vigilar, porque se puede controlar, porque la gente se controla a sí misma. Y eso, que el comportamiento de la gente es globalmente muy bueno. Muy no se bueno. me escape. Ha dicho, un niño de 5 años entiende que cortar la movilidad es esencial para combatir una pandemia que se mueve con las personas. Sí. Madrid no cierra perimetralmente. Usted es comunidad limítrofe. ¿Cree que habría que hacer, en fin? Bueno, yo es que no estoy, es que en Madrid, hágame caso, ustedes que viven ahí casi siempre, es que hay un país de la M30 para adentro y un país de la M30 para afuera, pero incluso en Parla ya no es lo mismo que la M30. No es cierto que no se perimetre en Madrid, que no es cierto, se perimetran barrios. Es verdad que Madrid tiene un enorme problema porque son muchos habitantes. En Madrid entró el virus con una fuerza enorme entre el 5 y el 12 de marzo. De hecho, de los 15 entradas diagnosticadas del virus, la más importante de todas en la primera ola entró en Madrid. No es que tenga la culpa Madrid, fue más víctima que nadie. Lo que pasa es que Madrid es un gran intercambiador. Solamente de mi tierra van a Madrid todos los días por motivos laborales o de estudios entre 200 y 300.000 personas. Y esto no lo hemos parado nunca. Pero Madrid ha perimetrado por barrios, que es exactamente el mismo concepto que perimetrar una provincia o una comarca. Municipios, o ¿no? por municipios, o sea que no, lo que pasa es que se hace debate absurdo muchas veces y estéril en este país. ¿Le asusta el 10 de mayo cuando se quede sin el paraguas jurídico del estado de alarma? Bueno, tiene que haber un planteamiento. No, yo creo que si el 9 de mayo, el 10 de mayo hay alarma, que no nos la inventamos, el Estado tendrá que estar ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las dos cosas van de la mano. Es decir, que el Estado no puede, evidentemente, mirar para otro lado, y no lo va a hacer,
El Estado puede plantear perfectamente que el protocolo a seguir sea con un rango jurídico o con otro. No el lo Estado sé. es el gobierno central. Yo personalmente... El gobierno central, sí, sí. me está Bueno, diciendo. sí, el Estado en su conjunto, pero somos en este caso, y hemos dado un ejemplo enorme de colaboración el gobierno con... O sea, el con las Consejo comunidades Interterritorial, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cuál es la fórmula. Desde luego, la más clara. Y yo soy partidario de que la fórmula más clara, para que la gente no se pierda, no se maree, es mensaje único, decisiones únicas y seguridad jurídica máxima. Ahora, también es verdad que si me pongo en la piel del gobierno de España, que es un caso absolutamente inaudito, que lo ha pasado canutas para que le prorrogaran los problemas. Fíjese que el gobierno va al Parlamento a pedirle a la oposición que le autorice a fastidiar a la gente. Que esto en condiciones normales tendría que ser algo que casi aplaudiera a la oposición, ¿no? Hablando sin frivolizar, ¿no? Pero hablando en plata. Ya. Pues resulta que casi ha tenido que mendigar las prórrogas del estado de alarma, que esto realmente es que para hacérselo mirar como Pero país. ¿no les deja a ustedes muy en la intemperie el gobierno central haciendo decaer el estado de alarma sin darles herramientas jurídicas, las que sean? Porque la pandemia está siendo muy imprevisible. Ojalá que no, pero igual se encuentra usted el 20 de mayo teniendo que tomar decisiones. Yo lo que voy a trabajar es porque lo que se haga sea consensuado. Hasta ahora es mucho mejor. Aunque alguno tengamos que ceder en algunos de nuestros planteamientos, es mejor que lo que hagamos sea consensuado, sea entendible, que no, pues, un galimatías. Es que realmente no se lo merece la ciudadanía. Yo prefiero, ¿no? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, toque de queda a las 12. En esta pasada Semana Santa se acordó ponerlo a las 11, pues lo pusimos a las 11. Pero si es que en realidad yo creo que es mucho más razonable que la gente entienda que el país responde con unidad de mensaje, pero si es que hemos tenido conferencias de presidente a las que ha estado hasta Torra, que no ha estado en la vida. Por primera vez ha tenido que venir un virus para que nos sentemos todos en el mismo nivel. Y esto, que tiene mucha importancia de fondo, significa que no hay que frivolizar más, que hay gente que puede hacer política con esto, pero que no se lo merece la gente, de verdad. Antes de abrir esta conversación al resto de la mesa, ¿viene otra guerra del agua? Porque usted dice que el trasvase Tajo Segura es incompatible con la gestión de los fondos europeos con criterios de sostenibilidad. Y le ha respondido raudo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, de su partido, que dice: la sostenibilidad no es incompatible con mantener unas infraestructuras que no tienen alternativa en este momento. Lo que sería insostenible es acabar con la huerta del sur de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo entiendo al presidente de la Comunidad Valenciana, que hace bien en defender su día de mañana en Valencia. Me quejo más de que cuando aquí gobernó Cospedal, pues no defendió esta tierra. Aquí cada uno tenemos que jugar nuestro papel constitucional y se tiene que entender, y luego el Estado tiene que arbitrar medidas. Yo busco consensos, pero mire, lo que pasa es que en este país es una cosa curiosa. La gente de Vox defiende el trasvase porque cree que lo hizo Franco, que francamente, es verdad, lo hizo Franco. Francamente. Pero bueno, ya lo pensó Largo Caballero en la República, quiero decir, con esto, que es que cada uno se... Pero lo cierto y verdad es que estamos hablando de un trasvase que es una ruina ambiental para el Tajo, que es en su Tajo medio es una auténtica, de verdad, una cloaca, y no quiero con esto exagerar, pero si nos arrimamos todos al Tajo, les invito a hacer el programa de ahí, ya verán como no hace falta ni que me pregunten. Y esto lo sabe todo el mundo. El caso es que nosotros en estos 30 y tantos años no hemos podido desarrollar prácticamente regadíos. De hecho, llegó a haber un plan de desecación de la Mancha, de los humedales de la Mancha, y sin embargo el agua que se ha derivado, que va mucho más por el canal que por el río, ha tenido que llamar la atención Europa diciendo que los trasvases no son la solución. Yo creo, si yo fuera gobernante en el Levante, estaría muy preocupado de depender de una tubería a cielo abierto, que como a cualquiera se le ocurre hacer una gamberrada, ni le cuento el tiempo que ha estado cerrado por obras, un año, de qué han bebido y de qué han regado. Lo digo por lo de las alternativas, porque ha estado cerrado muchas veces el trasvase, sin hacer gamberradas, nadie. Quiero decir, ¿por qué cuando está cerrado han bebido y han regado? Porque hay alternativas, las que dio, por cierto, el gobierno de Zapatero con Narbona, las que boicoteaba el Partido Popular sin querer abrir las desaladoras. Al final es un problema de precios. Lo que no es razonable, para que nos entienda todo el mundo, es que el precio del agua en Sacedón, de donde sale en Guadalajara, sea 6 veces más caro que el mismo agua después de costarnos llevarla hasta allí, en Lorca, que vale 6 veces menos. Lo que estamos hablando es de un agua regalada. Por tanto, es un agua buena, la del Alto Tajo, pero es que además la pagamos entre todos. Porque no sé si sabe que en realidad en el regadío no se paga. Y por tanto lo pagan los españoles. Claro. Vamos a ser claros, porque yo no me gusta ser fanático. A ver. Si España quiere arreglar el problema de la sostenibilidad del agua mediante trasvases, vale. Entre todos. Que vaya del Ebro
que vaya del Duero al Tajo y nos lo vamos cambiando como si fuera una fontanería. Lo que no puede ser es que en España solo haya política trasvasista con el trasvase que hizo la dictadura cuando nadie podía protestar, no nos engañemos. Y además pidiendo dinero a un banco alemán, haciendo trampas, porque realmente si le echas las cuentas al trasvase es de una obra faraónica absolutamente desproporcionada que estamos pagando entre todos. Yo entiendo que desde Valencia haya preocupación y por eso no estamos planteando un cierre matemático ni automático. Lo que digo es que sería bueno que en España nos adelantemos a llegar a un consenso político para buscar alternativas en el Levante y que el agua de verdad también sea de todos, es decir, también de donde la puso la naturaleza. Ya. Porque el Tajo es que recuerdo que desemboca en el Atlántico, no en el Mediterráneo, que es donde está medio desembocando ahora, si dependiera del Tajo Medio. Por tanto, vamos a ponernos de acuerdo antes de que la naturaleza nos dé la razón solo los de la Mancha, porque es que no hay agua, no nos engañemos. Si nunca se ha podido trasvasar más del 25%, más del 30% de lo que estaba previsto en inicio. Miguel Ángel Aguilar. Muy buenas noches. Señor presidente, estoy muy contento con lo que le oigo decir. El asunto de los recursos hídricos en España ha sido una obsesión muy anterior a la dictadura. Luego eso, pues tuvimos aquello de lo que hicimos muchas ironías, de queda inaugurado este pantano, ¿se acuerda usted? Sí. Bueno, sí. La verdad es que yo era muy chiquitín, pero sí, sí lo he visto. Yo se lo cuento con el obispo. Está en el acervo. Con el obispo está en el acervo, Miguel Ángel. Con el obispo de la diócesis. Sí. Pero es verdad que a veces se ha optado por llevar el río al desierto y dejar el desierto donde estaba el río. Entonces ese asunto tiene que considerarse de una manera equilibrada y me parece muy inteligente lo que se dice. Llegamos a un consenso. Es que aquí no estamos en la España húmeda, aquí estamos en la España seca y estamos llevando agua de la España seca a la seca. Sí. Esto por supuesto, evidentemente, sí. Si además nadie está hablando de consumo humano, Estamos hablando de la gestión del agua en regadío, básicamente, y además no de todo, sino de un uso racional, ¿no? O sea, por tanto, tiene mucho sentido común, ¿no? O sea que le felicito. Muchas gracias. Quiero decir, porque piensa usted que puede conseguirse de manera inteligente y racional un consenso, y habría que ir a ello y acabar con la bronca esta un poco, en fin. La guerra del agua, una nueva edición de la guerra del agua, ¿no? Colorista, sí. Ya. Bueno, pero no es una guerra. Ya. Aquí todos los días discutimos entre unos y otros por dónde va el trazado del AVE, por dónde va una autovía. Ya. Esto es normal, vamos, es que no tiene lógica, ¿no? El miércoles que viene, la alcaldesa de Alcázar con mi gobierno va a presentar un documento muy importante para poner en marcha una gran plataforma logística aquí, pues seguramente que también se quiere en todos los sitios de mi región y de España. Oiga, lo de la plataforma me interesa mucho. ¿Y qué pasó? ¿Por qué les privaron a ustedes de la plataforma? ¿En dónde? ¿Aquí? Sí. No, aquí se va a poner, hombre, se paralizó todo. En épocas de la crisis financiera se paralizaron todos los proyectos. Que esta es una cosa que está pasando en esta pandemia que es bastante ilusionante. Vi esto con perspectiva, cuando lo podamos analizar con tranquilidad. Resulta que la crisis del 2007, que tiene un origen absolutamente de falta de valores, de especulación y de robo, en definitiva, por lo que llamaban bancos malos, no sé, como dando por hecho que eso es estancable, ¿no? En realidad muchos bancos han portado bien, pero desde el otro lado del Atlántico, con los cambios normativos de Bush, vino una auténtica superinflación de dinero que finalmente nos metió a todos, que ibas al banco a por un dinero para un coche y salías con 3 pisos. Bueno, de aquella crisis terminaron en el Partido Popular echándole la culpa a los hospitales, a los médicos, y se recortó todo. Es curioso porque ahora que la cosa viene de la medicina, viene de un virus, se está consolidando el sistema público, al menos en esta región desde luego, y se está reaccionando ante la crisis de manera totalmente radical, ayudando a las empresas. Aquí el Partido Popular, recuerdo, que me pidió, a bombo y platillo se anunció como si me fuera a poner en un aprieto, 5 millones de subvenciones de euros a los autónomos. 160 millones llevamos puestos. Cristina. Presidente, no puedo dejar de decirle que he tenido un auténtico déjà vu escuchándole a usted hablar de los problemas del agua. Yo que vengo de Aragón, recordando los debates sobre el trasvase del Ebro al principio de los años, históricos, ¿no? Pero sobre todo... Hace 18, 19 años. A principios de los 2000, efectivamente. Hace 18, Entonces, 19 años. Probablemente estamos al final de una política del agua que ya ha caducado, que ya está caduca, que lo dice Europa, que lo dicen los informes, que lo dicen las cuentas, que lo dice todo, pero estamos todavía viviendo los últimos estertores, ¿no? De una época que yo creo que ya está superada desde muchos puntos de vista. Y
creo que tiene mucho en común con cosas que estamos viviendo con la pandemia y con un elemento que usted ha nombrado antes, que es la conferencia de presidentes, ¿no? Sí. Probablemente una de las pocas cosas buenas en términos políticos que nos ha dejado esta pandemia, que por fin exista un foro donde todos los presidentes autonómicos puedan encontrarse, intercambiar cosas, posiblemente incluso llegar a consensos o acuerdos en la medida de lo posible. Hubiera pasado en el tema del agua, puede pasar en la gestión de la pandemia, puede pasar en la compra de las vacunas. ¿Realmente esa conferencia de presidentes no debería desarrollarse más, tener más papel, convocarse de forma más asidua, darle mayor protagonismo? Incluso regular, ¿no? Incluso regular, incluso convocarla de forma regular, tener un ámbito así. Bueno, hay una parte de la vida política que es la gestión del conflicto, porque al final cuando estás gobernando gestionas intereses y por tanto hay una parte que hay que normalizar, que no pasa nada porque una comunidad autónoma defiende una cosa, otros. España defiende intereses de España en la Unión Europea, ¿no? Por tanto, esta dinámica no es en sí mismo negativa. Por tanto, hay muchos temas que seguramente nunca se podrían abordar en una conferencia de presidentes porque aquí cada uno legítimamente va a una cosa. En realidad, aquí ha habido dos cosas que han funcionado. Una, la voluntad del presidente del gobierno de convocarla y además de convocarla sistemáticamente todos los domingos, que tampoco es que tenía necesidad de que todos los días le leyéramos ahí... la cartilla se la leía. No, la cartilla tampoco, pero bueno, no, el comportamiento de todo el mundo ha sido muy sensato, de todos los presidentes, de unos partidos y de otros y del color que fuera, de los independentistas, de verdad lo digo. Pero ahora lo se convoca desde el mes de octubre y por una cuestión cuando vino la presidenta de la Comisión Europea a presentar los fondos Next Generation, es decir, llevamos ya unos meses. Sí, bueno, yo creo que durante un primer momento, hubo mucha voluntad. Yo creo que cuando ya llevábamos un cierto rodaje para entendernos que ya el coche estaba empujado, pues digamos a lo mejor en un momento determinado yo mismo empecé a notar que esa conferencia empezaba a ser utilizada por algunos presidentes no tanto para llegar a consensos ni para compartir decisiones como para hacer política. Vamos, política hacemos todos y además yo pienso muy bien de la política, como comprenderá. Pero bueno, de la mala, para entendernos, muy partidista. Partidismo. Sí. Y esto finalmente desnaturalizó algunas de las sesiones. Pero hubo voluntad por el gobierno, clarísima, la sigue habiendo, todos los miércoles se reúne la ministra, en este caso, y hay unos niveles de consenso que me gustaría que la gente los pudiera ver. Pues no Ahora, pues no a lo mejor más, sobre el agua va a ser más complicado que nos pongamos de acuerdo, lógicamente. Nos quedan 3 minutos, así que pregunta muy concisa, Daniel Bernabé, presidente, se lo ruego, respuesta igual. Aunque dice usted que no va a hablar de Madrid, le tengo que hacer la pregunta. ¿Cree usted que en las elecciones madrileñas se elige entre comunismo y libertad? Y si así fuera, ¿dónde se sitúa usted más cerca? ¿Más cerca del comunismo? Bueno, es que es una afirmación. O sea, vamos a ver, la definición en sí mismo es absurda. No puede ser. Yo pertenezco a un partido, el socialismo, que desde el primer momento, ya desde la Tercera Internacional, se separó del comunismo porque defendíamos la democracia y por tanto la libertad, el socialismo, que es lo que hay, porque comunismo, se cuentan con los dedos de la mano, para ser exactos. Por tanto, si tiene que ser el comunismo, es que no sacan ni el 5%. Y todos los demás que votan o sea, el que vota PSOE en el 4 de mayo no quiere libertad. Si es que esto no hay por dónde cogerlo. Pero vamos, cada uno que piense lo que quiera. Es que las campañas admiten casi todo tipo de argumentos. Yo creo que a la gente habría que hablarle con seriedad. Y me parece que en este momento político actual en España, donde lo estamos pasando tan mal, creo que con más seriedad de lo normal, de lo que tendría que ser lógico. Y bueno, pero cada uno que haga el discurso que quiera, ¿no? Yo creo que como digo, hay corrientes superficiales y enfrentamientos que se polarizan. Hubo un momento en donde surgió Podemos, al calor del 15M, surgieron partidos, con todo el respeto, que yo creo que además en alguna medida han hecho una función de salida de desahogo social importante, que ha administrado buena parte de la crispación de la sociedad llevada a votos. Está bien. Quisieron acabar con el Congreso y luego han terminado todos de diputados. Eso está bien porque normaliza el sistema político y lo consolida de verdad, ¿no? Eran partidos que nacieron diciendo somos buenos porque somos nuevos. Y es lo mismo que lo de libertad y comunismo. Por su propia definición, a medida que dejaban de ser nuevos, por su propia lógica, obviamente tendrían que dejar de ser buenos. Y lo estamos viendo. Presidente, que volveremos, Hemos decidido a las 9 de la noche, cuando estábamos aquí tomando el vino, que volvemos. Muy bien, están más que invitados. Que vaya bien todo, la pandemia y todo lo demás. Muchísimas Muchas gracias. Hora 25. Pepa Bueno. Este fin de semana comienza oficialmente una campaña electoral que en la práctica lleva
semanas rodando. Es tiempo electoral y eso significa que la derecha vuelve a su programa clásico, según el cual bajar los impuestos parece ser la solución de todos los problemas. Madrid lleva arrastrando sus cuentas públicas desde el año 2019 y Ayuso lleva desde ese mismo año prometiendo a los madrileños la mayor rebaja fiscal de la historia, así lo dice la presidenta. Una rebaja que en todo este tiempo su gobierno no ha llevado a cabo y que ahora, ante una nueva campaña, vuelve a colocar en la lista de promesas. Radio Madrid, Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es la eterna promesa de Ayuso, es el punto 110 de su programa, donde ya en 2019 prometía la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto. No lo consiguió en 2019, tampoco en 2020, cuando volvió a anunciar la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF. Se hará esta legislatura. Curioso que Ayuso ya no decía que esa bajada del IRPF sería en el primer año de gobierno, como prometió antes de ser presidenta. Incapaz de sacar sus propios presupuestos, se vio obligada a fiar ese compromiso a lo largo de la legislatura. Y así hasta hoy. Voy a bajarlo medio punto en todos los tramos. Que ha vuelto a insistir en esa bajada de impuestos, retando además a Pedro Sánchez, anunciando una mejora de la bonificación del impuesto de donaciones para las herencias entre hermanos y también de tíos a sobrinos. La propia Ayuso reconoce que esa exención que propone hoy solo beneficiaría a 11.000 madrileños de los casi 7 millones que hay en la región, es decir, no llega ni al 0,20% de la población. Y mientras la candidata que aspira a la reelección repite promesas electorales, que propone el resto, que han dicho que van a hacer con los impuestos si llegan al Ejecutivo Regional, Javier. Pues en el caso del Partido Socialista, Ángel Gabilondo casi a diario trata de apagar el fuego de la armonización fiscal que plantea el Gobierno de España. Lo que yo desde luego propongo con toda claridad es no tocar la fiscalidad, no subir aquí a nadie ni bajar a nadie los impuestos. Pero ni el PP ni Vox le creen. Tampoco el candidato de Ciudadanos. A Gabilondo le han pillado con el carrito del helado, ¿no? Le han pillado la trampa, claro. Edmundo Val de momento ha anunciado que reactivará la deducción en el tramo autonómico del IRPF por inversión en la vivienda habitual. En el caso de Unidas Podemos, incluirán en su programa electoral una subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a los 60.000 euros anuales y también una rebaja de medio punto para las rentas inferiores a los 12.450 euros. Más Madrid también propone acabar con la bonificación del impuesto de patrimonio, que recordemos ahora mismo está bonificado en Madrid al 100%, una ventaja que beneficia solo al 0,8% de los madrileños. Traigo este asunto que es de la campaña madrileña y que probablemente en el resto de España, digamos, hasta el programa electoral de la campaña madrileña nos cuentan, porque el asunto de los impuestos es un asunto central en este momento en el debate político y económico, no solo en Madrid, no solo en España, en el mundo entero, como saben, y hemos contado aquí en Hora 25, hay propuestas de organismos internacionales nada sospechosos, como el Fondo Monetario Internacional, diciendo que hay que incrementar los impuestos a las rentas más altas, hay que crear un impuesto global de sociedades. Es un asunto muy importante en este momento en el que, sin ninguna duda, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer servicios públicos para los desafíos colectivos y en este momento en el que la desigualdad puede verse incrementada de nuevo a consecuencia de la crisis que ha traído esta crisis sanitaria. Es un asunto que trasciende Madrid. Daniel Bernabé, ¿por qué le cuesta tanto a la izquierda explicar el debate de los impuestos? Pues ahí ha ganado claramente el terreno del discurso los partidos de la derecha. No es que lo haya ganado, es que lo que Ayuso hace constantemente, que en general yo lo suelo comentar mucho en este programa, es una política muy virtual, una política procesista, una política en la que promete demasiadas cuestiones que ni siquiera tiene capacidad de cumplir. Pero en este caso de los impuestos sí tiene evidentemente capacidad de hacerlo. Y yo me estaba acordando estas semanas en las que he oído al candidato Gabilondo, incluso a la vicepresidenta Calviño, asegurar con gran efusividad que ellos no tocarían los impuestos, de cuando a Margaret Thatcher, ya al final de su vida política, le preguntaron en una entrevista que cuál consideraba que era su mayor legado al Reino Unido. Y ya se paró un momentito y dijo: mi mayor legado es Tony Blair. Tony Blair, que recordemos a los oyentes, fue el siguiente primer ministro laborista. Es decir, hay un momento en que parece que la izquierda ha asumido absolutamente la hegemonía neoliberal
en la que no solamente es capaz de atreverse a plantear una política fiscal progresiva, sobre todo en un momento como este que es evidentísima, un momento donde hemos utilizado los servicios públicos y los hemos puesto a su máximo rendimiento, un momento donde ha habido millones de trabajadores y empresas que han estado acogidas a los ERTEs, un momento donde hemos necesitado, sin duda alguna, los servicios de la sanidad pública. Y resulta que tenemos a una parte del progresismo, no solamente madrileño, sino que me atrevería a decir estatal, no atreviéndose a decir que ellos defienden una política fiscal progresiva, que supone fundamentalmente, puede ser subir impuestos a las rentas altas. Esto lo que vemos es un proceso de mucho tiempo en el que, si recordáis, si no viene mal algunas veces hacer memoria, cuando Aznar llegó en el año 96 al gobierno, ¿sabes lo primero que hizo? ¿Cuál fue su primera medida? Reeditar los diarios de hazaña. Porque Aznar estaba expuesto a un momento hegemónico donde el país seguía siendo de una u otra manera progresista. Tras 25 o 30 años, parece que es justo al revés. Parece que a Gabilondo le preguntan, parece que a Calviño le preguntan y no se atreven a decir, porque quizás es que a lo mejor no lo piensen, que es necesario subir los impuestos. Esto lo que acaba reflejando es, sin duda alguna, pues una situación en la que la izquierda ha perdido la capacidad de imponer lo que es su diario político, y a mí me parece preocupante. Cristina. A ver, yo creo que el problema que tiene la izquierda con los impuestos es que le da miedo entrar al debate y no entra más que cuando no le queda más remedio, que es cuando la derecha se lo saca en campaña electoral. Y es el peor momento posible para plantear un debate como este. Yo diferenciaría, en primer lugar, el dicho y el hecho. La derecha lleva años en España diciendo que va a bajar impuestos. ¿Cuántos impuestos ha bajado de la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos impuestos bajó los últimos gobiernos de Mariano Rajoy? ¿Cuántos impuestos se bajó en la era Aznar? Vamos a hacer las cuentas y veremos que no se bajan impuestos tan fácilmente. Por lo tanto, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. A mí en estos momentos me parece especialmente grave que no se sea capaz de visibilizar, pero no la izquierda, sino la sociedad española en general, que cuando estamos pidiendo vacunas, cuando estamos esperando que nos llamen o estamos reservando por internet para ir a vacunarnos gratis et amore, es gracias a que pagamos impuestos. Cuando hemos tenido unos médicos que nos han estado cuidando durante toda la pandemia es porque pagamos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchas cosas, han inventado ya muchas cosas para esto. Si cada vez que vamos a urgencias con una tontería, ¿no? Me echo un esguince de tobillo y me tienes que poner una escayola, nos dieran un pequeño papelito diciendo esto si tuvieras que pagarlo te costaría tanto, a lo mejor empezábamos a valorar lo que es lo que cotizamos en sus diferentes conceptos al Estado. Si fuéramos conscientes de lo que vale una plaza en la universidad, lo que vale de verdad, no lo que pagamos por las matrículas, que viene a ser aproximadamente un 10, un 15, un 20%, depende de la universidad, pues entonces igual empezábamos a valorar para qué valían los impuestos. Yo creo que esto es un problema de pedagogía y el gran drama es que sea una pedagogía que tenga que hacer solamente la izquierda. Es que nos va la vida en ello. O sea, estamos trayendo ahora mismo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, diciendo a los estados gasten todo lo que puedan. Efectivamente, a los guardianes de la ortodoxia neoliberal que decía Daniel, que hace 10 años decían lo contrario, y ahora mismo están diciendo gasten lo que pueda. Y gasten lo que pueda quiere decir que hay que recaudar también. Estamos diciéndole a Europa que por favor que agilice esos 750.000 millones de euros para que todos los Estados miembros podamos empezar ese plan de recuperación. Y eso, hay una parte que es financiación en los mercados y hay otra parte que es recaudación. Entonces, no somos capaces de visibilizar todo eso. El problema a lo mejor es que solamente en el imaginario español eso forma parte del discurso de la izquierda. Y ahí tiene que haber un problema de corresponsabilidad también de una derecha que tiene que explicar cómo va a financiar esos médicos que nos atienden, esas vacunas que se nos ponen, esos profesores que educan a nuestras hijas y a nuestros hijos. Entonces igual no es un problema solamente de la izquierda en ese sentido, ¿no? Miguel Ángel. Sí, vamos a ver, este es un asunto clave porque está ahí ese déficit de explicación, ese déficit de pedagogía, esa historia por la cual, porque esto no es solo de España, en Estados Unidos recuerda que cuando se han querido poner impuestos progresivos, perdón, a las grandes fortunas. Coge agua, tranquilo. ¿Qué nos ha pasado? Que han sido los desfavorecidos. Miguel Ángel, bebe agua, bebe agua, que no tenemos prisa, bebe agua. Que estamos aquí a la intemperie, igual te... Qué bien me ha sabido. Claro. Entonces, los desfavorecidos son contrarios a que se incrementen los impuestos. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que se produzca esa perversión mental? Pues muy sencillo, querida Pepa, porque el desfavorecido, el pobre de solemnidad,
piensa que si suben los impuestos, a lo mejor él tiene un golpe de fortuna y se convierte en un multimillonario y le suben los impuestos. Es que es increíble, pero es que es así. Entonces, la izquierda ha renunciado a hacer esa pedagogía. Ahora, para parecer bien, para no descolocarse, el candidato socialista está diciendo que no va a tocar los impuestos, que a él no le confundan, que él por ahí no va a pasar. Pero esto es grave, eso indica que se ha renunciado a ese esfuerzo básico de pedagogía. Y a otra cosa que está muy bien explicada en un libro que el otro día encontré, que tenía perdido, que se llama Creadores de Escasez, de David Anishi, un catedrático que murió hace años en la Universidad de Salamanca, un tipo fantástico, que explica cómo se está negando por todo esto que hemos llamado la ortodoxia, ¿no? Se está negando que haya cualquier derecho económico que no provenga de la propiedad, que lo único que genera derechos económicos es la propiedad. Pues no, señor. Trabajar y haber dejado de trabajar, pero haber estado trabajando muchos años, genera, además del salario que usted ha cobrado, genera derecho de pensión y genera derecho de atención sanitaria y genera, o sea, que hay derechos, digamos, económicos que no vienen exclusivamente de la propiedad, que vienen del trabajo y que vienen de otras cosas. Es de hecho donde se crea la riqueza. No, que es de hecho, como bien dice Miguel Ángel, donde se crea la riqueza, porque al final las discusiones, como también decía Tina, de cómo se bajan los impuestos, suelen ser además rebajas fiscales y se llevan a cabo que afectan a muy poquita gente, tanto los tramos de IRPF como los impuestos de sucesiones. Lo paradójico es que tenemos a gente al que el impuesto de sucesiones no le afecta ni le afectará nunca porque las herencias que reciben no son tan cuantiosas, en general nadie recibe esas herencias tan cuantiosas, que protestan porque piensan que les va a afectar. Y ahí está la clave del asunto, como bien decía Miguel Ángel, es decir, realmente quien produce la riqueza social es el trabajo. Y sin embargo tenemos gobiernos que obviamente bajo sus intereses, digamos, ideológicos hacen lo que tienen que hacer, que defienden el rentismo al final de propiedades, que al final es lo que habría que gravar, porque es una riqueza que no es una riqueza que cree productivamente más riqueza para otras personas, sino que se queda atrapada. Por eso se grava básicamente, No es una cuestión de ser malos y de querer quitarle a la gente lo que tiene, sino que en general se tiende a gravar menos aquella actividad económica que crea riqueza para otros, pero aquella que es simplemente rentista y que no produce nada más allá de una serie de rentas para el propietario, se tiende a gravarla para poder redistribuir esa riqueza. Es más, de hecho es que esto no se nos puede perder de vista, es un contrato social que viene después de la Segunda Guerra Mundial, un contrato en el que, básicamente siguen respetando las propiedades, pero se redistribuye de una otra forma la riqueza, no porque seamos buenos, ojo, sino para tener sociedades más estables, que eso no se nos puede olvidar. Más cohesionadas, y por tanto más seguras. Y eso no hemos sabido ponerlo en valor. No hemos sabido valorar cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad. La seguridad, ¿qué quiere decir? Que tú esta noche, antes de que dé el toque de queda, puedes volver a tu casa andando con bastante tranquilidad, ¿no? Cosa que en otros países del mundo no pasa. Por ejemplo, los grados de desigualdad están directamente correlacionados con la inseguridad. En países más desiguales hay más inseguridad ciudadana. Y eso tiene que ver con la cohesión social y eso tiene que ver también con la forma en que se mantiene todo eso, que es pagar impuestos. A mí me parece que no es casualidad que España, que sabéis que tenemos una media de carga fiscal en torno a 6-7 puntos por debajo de la media europea, seamos uno de los países con peores índices de alfabetización fiscal. Es decir, que tenemos que enseñar en las escuelas de qué va esto. Y tenemos que enseñar a diferenciar que no es lo mismo el IRPF que el IVA, que el impuesto de sociedades, que el impuesto de donaciones, que el impuesto de transmisiones patrimoniales, tantísimas cosas. Que el tramo autonómico. Que el tramo autonómico, que lo que pagan los demás arriba, que los demás abajo, que las exenciones fiscales, porque hay muchas veces que lo que son los tramos o lo que son los tipos normales se pueden discutir más o menos, pero pueden ser homologables a las medias europeas. Sin embargo, cuando luego empiezas a ver las exenciones o las deducciones, te das cuenta que ahí hay una gran trampa, ¿no? Entonces, eso es una labor de alfabetización fiscal que tenemos que hacer. Sí, pero es muy interesante lo que decías, Cristina, de que este debate no se puede plantear en campaña electoral. No, hay que sacarlo de la campaña. Claro, hay que sacarlo de la campaña electoral porque ese pacto del que hablaba Daniel de la posguerra mundial, ¿no? Cuando se decide repartamos esto para hacer sociedades más cohesionadas, se rompe en el 2008. Claro. Se rompe en el 2008 y probablemente tenga que ver con buena parte del desapego con los impuestos
por lo menos de capas jóvenes, el que ellos sienten que ellos no han roto el pacto, que se lo han roto. Claro. Que se lo han roto. Totalmente. ¿No? Claro, y esto está todavía por coser. Esa fractura, la de el pacto que se rompe en el 2008, que es tú te haces rico, yo trabajo, no me importa para que tú te hagas rico, pero yo progreso y los míos también, ese es el que se rompe. Totalmente. En el año 2008. Totalmente. Y allí es donde esto que tanto hemos debatido durante esta década ya, ¿no? Esa línea recta de progreso ascendente que habían sido nuestras socialdemocracias o nuestras democracias europeas, de repente se quiebra, ¿no? Y allí es cuando surge la indignación y cuando surgen tantas cosas. Pero ojo, porque esos jóvenes que decías, Pepa, ahora mismo vuelven a ser los más perjudicados de esta segunda crisis. Claramente. Con lo cual, si se rompió en el 2008, 10 años después vuelve a resquebrajarse cuando todavía no se había recuperado esa confianza, esa adhesión, esa, de alguna forma, afección a la sociedad y a la política, ¿no? Por eso cuando hablamos de desafección hablamos de todo esto. Es que daros cuenta de lo que estamos hablando. Hablamos, esto que escuchan ustedes es un vientecillo ligero que se acaba de levantar en este clima estupendo que tienen en La Mancha y en este tiempo estupendo que nos ha recibido. Ahora se ha levantado un viento ligero que mueve las hojas sobre la mesa y agita además la cartelería que tienen aquí en la sede de la denominación de origen La Mancha, que es donde estamos haciendo el programa, en el patio porticado, que está al aire libre, y esto que escuchan es viento. Estamos bien, no se nos vuelan las hojas, hay que estar tranquilos. Que no sé a quién he interrumpido. Creo que Daniel. No, iba simplemente a decir que lo trágico es que una de las generaciones que su primera juventud, o sea, su despertar a la adultez, que ha sido la generación que tenía 10 años en el 2010 y tiene 20 ahora mismo, hemos asistido a un debate en los últimos meses donde los youtubers, parte de ellos, no todos, quieren irse a Andorra para pagar menos impuestos. Lo interesante del asunto, contemplándolo con una cierta distancia, es que una gran parte de sus seguidores les apoyaban sin ninguna duda, fundamentalmente porque tenían una visión del asunto que era: es su dinero, hacen lo que quieran con su dinero. Yo recuerdo escribir algún artículo donde explicaba que en una sociedad nadie produce individualmente. Y más en esta pandemia nos deberíamos haber dado cuenta. Si en esta pandemia, en el momento más duro del primer confinamiento, los servicios, por ejemplo, de recogida de basuras dejan de trabajar, en las grandes ciudades duramos una semana. Nos morimos no de coronavirus, de cualquier otra peste que venga de ahí. Es decir, somos una conjunción, una máquina que necesita de un funcionamiento coordinado. Y para eso se necesita un Estado, unos servicios públicos y evidentemente un sistema fiscal progresivo. Lo extraño no es tanto, vuelvo a insistir, que Ayuso lo defienda, sino que al final hemos visto como grandes capas de la población que no les interesaría en absoluto un sistema cada vez más privatizado, están cada vez más apegadas a esa visión individualista de la sociedad, que es absolutamente mentira e imposible, ¿no? Es que a propósito está bien traído lo que decías, Daniel, porque a propósito de esa pedagogía que reclamaban tanto Miguel Ángel como Cristina, fijaos la pedagogía para los jóvenes que representan los youtubers en Andorra, Cristina. Claro, totalmente. Pero también hay youtubers que han hecho lo contrario. Sí, ¿vale? También. Entonces, menos. Sí, menos. Yo no sé si más o menos. No tengo la estadística, pero es verdad que el caso escandaloso fue el que se fue a Andorra. Los varios que se fueron, ¿no? Y no que se fueran, sino la explicación. Eso es, la explicación de por qué se iban. La explicación de por qué se iban y a qué público se dirigían. Y lo que es peor todavía. Un breve apunte, perdonar, es que los youtubers lo que tenían que haber, lo que destaparon, porque es verdad que el dinero que se llevaba no era relevante para la hacienda pública española, es que las empresas del IBEX 35 tienen casi todas ellas sedes en paraísos fiscales. Claro. Y hemos visto en estos últimos 10 años como ha habido varios escándalos fiscales, como los papeles de Panamá, que se han llevado por medio a gran cantidad de personajes públicos, incluidos ministros. Pero mira, Daniel, a mí lo que más me escandalizó de este caso que estamos hablando es que cuando contó por qué lo hacía, lo hizo sabiendo que iba a tener una acogida positiva entre sus seguidores. Efectivamente. Que sus seguidores son esos jóvenes, en su gran mayoría de los que estamos hablando, que efectivamente se sienten que no le deben nada a la sociedad, que esta sociedad tampoco les ha dado tanto, y por lo tanto, ¿por qué tienen que pagar impuestos? ¿Por qué tienen que ser solidarios con no sé qué? Pues me voy a Andorra, que no me piden que pague estas cantidades de dinero. Eso es el problema que tenemos de fondo, que como esta gente que hablábamos antes han desconectado, como estas generaciones han desconectado porque sienten que no reciben nada, ¿por qué van a tener que dar ellos nada?
Claro. Entonces, claro, esto, pasamos 2 pantallas más, como dicen ahora los jóvenes y los youtubers, ¿no? Pasamos 2 pantallas más y es el fin como sociedad. O sea, es la disolución de una sociedad, ¿no? Claro, se disuelve directamente. Porque son los contribuyentes de pasado mañana. De mañana, quienes escuchan a estos youtubers dando la explicación, insisto, porque lo grave del asunto era la explicación que daban, son los contribuyentes de pasado mañana. Asunto central, desde luego, no solo en Madrid, no solo en España, en el mundo entero, el de los impuestos, el de la fiscalidad. Y lo siento, pero sigo con las elecciones madrileñas, porque las elecciones madrileñas hay que mirarlas constantemente en clave nacional. Es indiscutible y cada día que pasa lo confirma. Este viernes comenzaba con el anuncio de quién será la mano derecha económica en el gobierno de Gabilondo si el candidato socialista consigue estar en la Puerta del Sol, desbancar a Isabel Díaz Ayuso. Será Reyes Maroto, la actual ministra de Industria, que asumiría la vicepresidencia económica de ese ejecutivo, un movimiento que obligaría otra vez a Pedro Sánchez a reorganizar el Consejo de Ministros. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que nos dicen muchos en el PSOE, Pepa, es que ojalá hubiera que hacer una crisis de gobierno, la tercera en poco más de un año, para nombrar a un nuevo titular en Industria, Comercio y Turismo, a las puertas de la temporada de verano. Por cierto, todo les parece relativo porque eso significaría que ha sumado la izquierda, que es un escenario que distintas fuentes que consultamos no ven imposible, pero dicen que tampoco es fácil. Y la prueba es que ningún ministro está incluido en la lista del PSOE para el 4 de mayo. Eso les habría obligado a dimitir con antelación, como ya hizo Pablo Iglesias. El fichaje de Reyes Maroto sería para el caso en el que se pudiera formar gobierno, y en ese supuesto sí que sacrificaría su cartera en el Ejecutivo Central para integrarse en el gobierno autonómico. El objetivo es visualizar la apuesta de Pedro Sánchez. Hoy la Moncloa ha puesto el foco sobre la ministra de Industria, como hace 2 semanas hizo con Hanna Yalul, la número 2 de la candidatura madrileña. Sume o no sume la izquierda, están aprovechando también para lanzar nombres y referentes de futuro en el partido. Y decíamos que la campaña de Madrid tiene lectura nacional, y es inevitable porque la está pilotando el equipo del presidente del gobierno en la Moncloa, ni siquiera la ejecutiva federal del partido. Los dirigentes del PSOE están participando en la campaña, pero la hoja de ruta se define en la Moncloa, que es un sistema con el que no todo el mundo se siente cómodo en el PSOE, pero así lo ha decidido Pedro Sánchez. Que se juega en Madrid, pero ¿qué se juega en Madrid para que todo el mundo tire la casa por la ventana? El gobierno en concreto, 2 secretarias de Estado y ahora una ministra, la ministra de Industria, que de momento no se va, pero si Gabilondo consiguiera la presidencia, Miguel Ángel, también la ministra de Industria. Y bueno, en fin, sin olvidar que un vicepresidente del gobierno dejó también el Ejecutivo para ser candidato. Se juega tanto en Madrid. Bueno, el que se la está jugando, yo no acabo de entender por qué con esa intensidad, es el presidente del gobierno, porque tal como está haciendo sus apuestas, si no gana el señor Gabilondo, que parece que lo tiene bastante difícil, el que pierde es Pedro Sánchez. No pierde Gabilondo, pierde Pedro Sánchez, porque es el que ha protagonizado la campaña. O sea, si no ha empezado todavía, Miguel Ángel. Bueno, pero la precampaña. Prepárate. Sí. Eso es lo que te digo. O sea, si la señora Ayuso gana, seguramente el que pierde, o el que podría perder o sentirse amenazado, es el señor Pablo Casado. Fíjate cómo están las cosas. Y si el señor Gabilondo pierde, el que pierde es el presidente del gobierno. Esto es una cosa que realmente carece de sentido. ¿Por qué han puesto un candidato de una persona tan razonable, tan soso, tan serio, tan formal y tan razonable como es el señor, para no dejarle luego capacidad de movimiento, para intervenirle en la lista que tiene que llevar con él, para intervenirle en el gobierno posterior en el caso de que ganara, para llevarle la contraria cuando dice que no va a tocar los impuestos y sale la señora ministra de Hacienda para decir que sí, que los van a armonizar, para que cuando hace cualquier propuesta con Iglesias no, aparece el señor Sánchez para decir que con Iglesias también. Entonces,
lo está usted dejando seco, aunque no sé si tenía muchas posibilidades o no. A mí me parece una persona extraordinaria desde muchos puntos de vista. No sé si como candidato es un trueno, no lo sé, pero es que no lo vamos a poder comprobar porque está siendo dirigido a distancia y de manera, en fin, perturbadora por la Moncloa. Yo no, en fin, siento mucho que se haya ido el señor Paje, porque este asunto nos hubiera gustado escucharle, a ver qué... Sí, ¿verdad? Yo la verdad es que hay muchas cosas de la campaña de Madrid que no estoy entendiendo, ¿eh? Bueno, de la precampaña, pero se está haciendo tan largo que ya hablamos de la campaña como si no. Y la estrategia de Gabilondo es una de ellas. Porque es una formalidad, porque en realidad es una formalidad, salvo pedir el voto, todo lo demás está siendo idéntico con una campaña electoral. Y llevamos ya prácticamente un mes, si no me equivoco, ¿no? Pero fijaros, yo creo que estamos, esta frase no es mía, es de un amigo mío, un experto en comunicación política, que dice que es una campaña autonómica, pero con cobertura nacional. Y por lo tanto se convierte automáticamente en una campaña nacional. Hombre, Cristina, es que los candidatos tienen un perfil nacional también. Claro, me explico. Por supuesto que los candidatos tienen un perfil nacional, que los temas que se están planteando encima de la mesa están siendo de carácter nacional. Por lo tanto, todo acaba siendo una campaña como si estuviéramos en elecciones generales. Ahora bien, ojo, no sea que los candidatos y sobre todo los estrategas de los partidos se estén haciendo o acaben siendo víctimas de sus propias cámaras de eco. Porque Madrid forma parte de España, pero no es España. España es mucho más plural y mucho más compleja. Es decir, aquel que la noche del día 4 de mayo saque conclusiones y pretenda hacerlas extensibles al resto de España, yo creo que se estará equivocando de una forma bastante potente. Otra cosa es que efectivamente el centro del debate político-mediático dentro de la M30, que decía antes el presidente, pues tiene unas características muy propias y eso es insoslayable, ¿no? Pero fuera de él existe una España diferente, que es más plural, que también tiene sus broncas, también tiene sus contradicciones y también tiene sus líos, pero ni tiene el grado de beligerancia que se está viendo en estos momentos en Madrid, ni además es extrapolable. Entonces yo creo que allí los estrategas deberían hacer un acto de prudencia, no vaya a ser que ellos mismos sean víctimas de las propias cámaras de eco que se están creando. ¿Qué podría pasar? Es que yo creo que hay una proyección muy importante en Madrid para el resto de España. Una proyección, me refiero en el sentido de que es verdad que la izquierda se juega bastante. Es decir, el recuperar tras 25 años el gobierno de la Comunidad de Madrid. Parte de la izquierda, que es Unidas Podemos, el tener un resultado acorde con las expectativas que teóricamente ha levantado una candidatura como la de Pablo Iglesias, que era vicepresidente del gobierno, y ha tenido que ir en apoyo y socorro de una situación que no parecía excesivamente beneficiosa para los partidos de izquierda, pero es que la derecha se juega aún más. Porque es verdad que se juega a seguir manteniendo 25 años de poder en Madrid, con todo lo que pueda haber oculto, tras muchos casos de corrupción, pero además se juega otra cosa, que es que Ayuso se ha convertido en la pandemia en el referente de la izquierda más reaccionaria de España. Si gana Ayuso las elecciones, ganará el PP, su PP, pero yo no estoy tan seguro que gane Pablo Casado. O yo no estoy tan seguro que otros líderes del PP vean como un momento agradable esa victoria de Ayuso, que probablemente signifique un cambio de rumbo definitivo del PP entre las dos almas en las que Pablo Casado se ha estado debatiendo en esos últimos tiempos. Entre otras cosas porque es que creo, literalmente, que es que cuando hablamos de ultraderecha o hablamos de derecha muy radical, Ayuso tiene incluso el peligro de no ganar las elecciones porque se coma el espacio de Vox. Y eso es una posibilidad que hay ahí. Vox, de hecho, donde menos pinta ahora mismo a un nivel territorial es en Madrid, precisamente porque Ayuso ha ocupado su espacio. Y esto, evidentemente, es un conflicto. Ahora, déjame que haga un poquito de especulación. Yo, viendo la campaña del PSOE, me atrevo a decir, por los mismos motivos que decía Tina, que hay veces que parece que no la quieren ganar. Lo digo por lo siguiente, lo digo porque sabemos que es que Gabilondo era un candidato que iba a ir fuera de Madrid. Sabemos que se especuló con que iba a ir de defensor del pueblo. Dicen que va a llevar la vicepresidenta ahora, pues en el caso de que gane. Imaginemos que Pablo Iglesias hubiera hecho eso, que dentro del gobierno hubiera dicho, no, yo sigo siendo vicepresidente, pero por si acaso ganamos, yo me iría a Madrid. ¿Cómo se lo hubiera puesto? Pero fundamentalmente podemos ver otro movimiento que es, mira, si la izquierda pierde en Madrid, nos quitamos definitivamente Iglesias del medio y por otro lado encumbramos a Ayuso. Y Ayuso juega muy bien en Madrid, funciona muy bien en Madrid, pero puede funcionar muy mal fuera de España. O puede servir de una inercia hacia Casado que le lleve hacia unas posiciones que sí es verdad que en algunas partes del territorio aritméticamente pueden sumar, pero que en otras le van a restar mucho.
Yo siempre me temo que hay que jugar con mucha cautela cuando se hacen ese tipo de quinielas. Zapatero ya las hizo en la última época, en el 2008, cuando dejó de una u otra manera que la derecha más extrema tomara una serie de posiciones, pues porque bueno, a él le venía bien, porque evidentemente el electorado más cauto, incluso de centro, decía no, prefiero votar a Zapatero antes que este PP llevado al monte, ¿no? Sí, pero el momento político que vive el mundo no es el mismo. Diferente. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Las quinielas hay que tener mucho cuidado al hacerlas en ese sentido. No tiene nada que ver, ¿no? Nada. Cristina, no tiene nada que ver. En este momento el viento que sopla, aunque luego fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos. Decimos mucho lo de el viento que sopla a favor de las posiciones de la derecha extrema, pero no acaban de ganar elecciones casi en ningún sitio. No. Sí, efectivamente. Ese mito que hay de que la derecha va viento en popa toda vela tampoco es así. O sea, no tiene una traducción electoral estruendosa en ningún sitio. No, en para Italia nada. se amenazó con que iba a pasar y no acabó ocurriendo, ¿no? De momento no hay una evidencia que nos diga que hay un patrón en toda Europa o en todo Occidente, por meter también a Estados Unidos, que efectivamente sea así. O sea, ha habido veces que han ganado elecciones y otras veces que las han perdido de forma estrepitosa en los últimos 10-12 años. Entonces, efectivamente, eso no es así. Los efectos más bien de la extrema derecha es a la hora de condicionar el discurso. Condicionar un discurso con cuestiones que las que están planteando en estos momentos encima de la mesa, ¿no? Que tienen que ver con inmigración, que tienen que ver con el tema de igualdad de género, de discurso de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí en el caso de Madrid es que Ayuso ha cogido una parte de ese discurso. Por lo tanto, efectivamente, como decía Daniel, puede que Vox allí tenga ganas de perder, pero tenga ganas de perder porque el Partido Popular está ocupando ese espacio y está yendo allí. De hecho, yo creo que están yendo en concreto hacia un tipo de electorado, que eso las encuestas empiezan a decirlo. Aquí una de las grandes preguntas de la campaña de Madrid es ¿qué pasa con la gente que votaba a Ciudadanos y no va a volver a votarlos? Esa es la caja de votos. 26 escaños. Efectivamente. 26 efectivamente. Son muchos. Esa es la gran bolsa, ese es el gran botín de esta campaña. ¿Quién se queda con él, no? En las últimas elecciones, tanto en las generales como en Cataluña, que Cataluña siempre es especial, vale, pero bueno, es otro caso, ¿no? Como en el País Vasco, como en Galicia, se estaba viendo que hay un trasvase de votos de Ciudadanos a Vox. ¿Qué está haciendo allí Ayuso? Pues como si jugara el baloncesto, hace un tapón, ¿no? Y coge los votos que estaban volando de Ciudadanos a Vox. Y está ocupando ese espacio, está cogiendo esos votos. Pero de verdad, y eso, de hecho, se está viendo en encuestas. ¿Tú crees que el votante de Ciudadanos se va a Vox directamente? Sí. No lo creo yo, Miguel Ángel. Eso nos lo han dicho ya encuestas postelectorales de otras elecciones. Nos lo han dicho de votantes de Ciudadanos que efectivamente han pasado a Vox. ¿Y tú te crees esas encuestas? Las postelectorales es mi obligación, soy politóloga, me dedico a esto. No, tienes la obligación de sospechar de las encuestas, si no de están bien hechas, y para eso hay una cosa que se llama ficha técnica, que solamente no la miramos los frikis de estas cosas, que es cuando explican cómo se ha hecho la encuesta. Si están bien hechas, claro que me las creo, faltaría más. Porque tú no te más crees, las postelectorales que las preelectorales. Miguel Ángel, esto es interesante, porque tú no te crees ese trasvase de voto a Ciudadanos a voto a Vox. No creo eso, no. Argumentalo. No, yo creo que el votante de Ciudadanos pues irá al PP o se irá al PSOE, pero que se va a ir a Vox. Yo no veo a esa gente en el disparate de Vox para nada. Es decir, ese partido apareció desde la racionalidad. Luego pues se fue, digamos, al garete con el señor Rivera, que se coló de medio a medio, pero ahí no, en fin, que la gente es razonable. Esa gente no te la vas a encontrar ahí. Mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado porque, como se dice siempre, porque un taxista, ¿no? Pues un taxista me contaba esta mañana, o ayer, que, mire usted, es que me están pasándose a Vox la gente más increíble, que decirte, los desheredados del barrio van a ir a votar a Vox. Digo, pero bueno, ¿cómo se puede llegar a esa perversión mental? Pues se está produciendo. Ha pasado en Francia, querida. Hombre. Ha pasado en Francia. Acuérdate quién está votando a Le Pen, el lumpen proletariat. Bueno, pues cuidado con eso. Pero yo no creo para nada. A ver, que la politóloga dice que no. No, a ver, es que creo que esto es muy importante, esto que estás diciendo, Miguel Ángel. El voto a Vox en España, hasta Cataluña, hasta las elecciones catalanas, no había penetrado en barrios obreros ni en sectores de rentas medias bajas. Hasta las catalanas. Es verdad que las catalanas son tan especiales. Pero siempre hay que mirarla. Pero de una forma desde especial. Las catalanas. No lo sé, no se ha vuelto a votar. Vamos a ver qué pasa en Madrid. Pero de momento eso en España hasta
hasta hace unos meses no había pasado. El votante de Vox era un votante tradicionalmente del PP, porque Vox correspondía a una escisión del Partido Popular. Permíteme una recomendación para los oyentes que busquen los artículos del periodista Jorge de Ioni sobre el Madrid de las piscinas y de los PAUs, sí. Que son muy interesantes al respecto. Ya. Así que Miguel Ángel no se cree que el lumpenproletariado no acabe votando a Vox y no se cree que el voto de Ciudadanos no acabe en Vox. Pues esto lo vamos a comprobar el 5 de mayo. Tenemos a la politóloga comprometida que venga a darnos las explicaciones correspondientes. Y que nos dejen este patio otra vez. Ay, ya, sí. Ya. Hoy no habíamos hablado todavía de pandemia, ¿verdad? Solo de las vacunas, pero más del lío político. Y hoy el mundo científico español ha sido muy claro. La vacunación, ese proceso masivo, global, en el que hemos puesto todas las esperanzas para salir cuanto antes de esta, tiene que quedar fuera del debate político, justo lo contrario de lo que está pasando en España, no solo en España, pero aquí, desde luego. La prioridad es avanzar y avanzar y avanzar para poder controlar la pandemia. Es el llamamiento que firman 82 sociedades científicas que reúnen a más de 2.000 profesionales de todo el país y que se han citado en el segundo Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 de estas sociedades científicas. Carlos Jiménez Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el presidente del Congreso Nacional COVID-19 en el que se ha firmado esta carta abierta del mundo de la ciencia a los políticos. Doctor, ustedes piden a los gobernantes que dejen la vacunación fuera del debate político, que no se suspenda ninguna vacunación de forma impulsiva. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Qué cosas de las que están pasando son las que más les preocupan? Lo que nos referimos fundamentalmente es que hay que mandar a la población un mensaje de la importancia que tiene vacunarse para conseguir prevenir la pandemia, y que cuanto más personas se vacunen y cuanto más rápido se vacunen, mejor será para controlar esta enfermedad. Cuando hablan de que no se tomen decisiones de forma impulsiva, ¿a qué se refieren? ¿Se están tomando decisiones de forma impulsiva? Nos referimos a que las decisiones hay que tomarlas siempre basadas en la evidencia científica. Nosotros somos sociedades científicas. La sociedad científica tiene por obligación crear conocimiento científico. Nosotros lo que hacemos es ese conocimiento científico, esa evidencia científica, se la ofertamos a las administraciones sanitarias para que sean ellas las que tomen las decisiones más adecuadas a esa evidencia científica que nosotros le proporcionamos. Piden al gobierno central y a las 17 comunidades que coordinen sus actuaciones. ¿Les preocupa lo que pueda pasar a partir de mayo si decae el estado de alarma? Este es otro punto clave y fundamental que nosotros ponemos en nuestro manifiesto. Es importante que exista una adecuada coordinación, una adecuada complementariedad entre la administración sanitaria central y la administración sanitaria de las distintas autonomías, porque con ese tipo de coordinación será como también consigamos vencer de la mejor manera a la pandemia. Piden a los políticos que dejen de usar los mensajes públicos sobre sanidad como ariete político para atacarse entre ellos. ¿Detectan que esto está yendo a más? Lo que nos importa a nosotros auténticamente es que esos mensajes que van en favor del control de la pandemia sean enviados de forma sencilla, de forma seria, de forma entendible a la población general, porque cuando a la población general se le envían ese tipo de mensajes sencillitos, la población general los entiende y los cumple. Supongo que ustedes serán los primeros que habrán escuchado muchísimas veces en la calle la expresión de es que no terminamos de conocer a este bicho, hacemos una cosa y se nos cuela por otro lado. Después de este congreso, ¿ustedes también tienen esta sensación de que seguimos sin conocer al bicho? Nosotros la verdad es que tenemos la sensación de que se ha avanzado mucho, que conocemos mucho más a este virus, no del todo, pero le conocemos mucho más desde el punto de vista de las respuestas inmunitarias, desde el punto de vista de las mutaciones que puede ocurrir, gracias a la investigación. Por eso, otra de las peticiones que hacemos es que haya más recursos humanos, materiales, dedicados a la ciencia y a la investigación. Tengo que preguntarle, doctor, ¿qué le parece la propuesta que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de que las grandes empresas se salten el orden de vacunación y puedan comprarles dosis a las farmacéuticas solo para sus empleados?
Pues ustedes son que es una declaración política, que nada más lejos de mí que hacer una valoración de declaraciones políticas. Nosotros, como les decía, somos sociedades científicas y estamos para crear conocimiento y aportar evidencia científica. Entendido. Carlos Jiménez Ruiz, presidente del Segundo Congreso Nacional de COVID-19. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Cuánta sensatez, ¿verdad?, en la boca de los científicos cada vez que hablamos con ellos. No nos suele pasar que para cerrar el programa, cuando hacemos el programa fuera de los estudios de Madrid, el grupo de música sea exactamente del mismo lugar en el que estamos. Suelen ser de la comunidad, pero del mismo lugar es difícil. Bueno, pues hoy nuestros invitados para el cierre han podido hacer la prueba de sonido, volver a casa y regresar a este patio de la sede de la Denominación de Origen Castilla-La Mancha en la que estamos, porque los Galván son de aquí, son de Alcázar de San Juan. Raúl Galván, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gelu Galván, hola, buenas noches. Buenas noches. En Alcázar, las probabilidades de que una familia tenga relación con el campo, con el ferrocarril, son altísimas. ¿La vuestra por dónde tiraba? ¿Por una cosa, por la otra o nada? Bueno, siempre en todas las familias hay alguien que ha estado vinculado al ferrocarril, pero la nuestra era más vinculada con la luz. Nuestro abuelo era el ángel de la luz, le decían. Estaba vinculado a la electricidad. Ah. Pero luego siempre había alguien que estaba en Renfe también. O sea, que trajo la luz. Trajo la luz al pueblo, sí. Sí, trajo la luz a esta ciudad. Vaya, no está mal eso, ¿eh? No está mal. La biografía de uno trajo la luz. Empezasteis, me dicen, en un magazine de televisión. Sí, con Irma Soriano, a la cual le tenemos cariño. Y estuve muchos años ahí con ella en un programa diario, Televisión Castilla-La Mancha. Y bueno, muy bien. La verdad que cogimos muchas tablas, que se dice, ¿no? ¿Qué vais a cantar para terminar este Hora 25 tan especial? Pues haremos Por eso canto, que fue una de nuestras primeras canciones, y nada, encantada de compartirla con vuestros escuchantes y con vosotros, claro. Pues cuando queráis. Muchas gracias. Por la vida que me quede por delante y por las noches en las que abrazo a la luna, por momentos que guardé en alguna parte, por mantener el equilibrio en mi locura, por contemplar amaneceres deslumbrantes, por esperar desesperado mi futuro, por desbancar a prepotentes tan brillantes, por no aguantar al vacilón que va de duro, por suspirar cuando aparecen desengaños, por confiar el alma a los desconfiados, por aguantar sin miedo el paso de los años, dar esperanza a los que están desesperados. Por eso canto, para ponerle más color a los llantos, por eso arriba, para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida. Y por saber interpretar tantas miradas, romper el hielo con la gente sin prejuicios, canalizar las situaciones complicadas, ser tolerante con nuestros pequeños vicios, por no agobiarse con problemas cotidianos, sentirse libre sin que constituya un crimen, tender la mano no solo a los más cercanos, enamorarse cuando el corazón lo pide. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.